Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 10 de la asignatura de Ecología Médica. En esta clase el tema que vamos a desarrollar serán los recursos esenciales para una población. Empezamos definiendo lo que es recurso. Un recurso es una fuente o suministro del cual se va a producir algún tipo de beneficio. Normalmente los recursos son material u otro activo, los cuales son transformados para producir beneficio de ello, y en el proceso pueden ser consumidos o no estar más tiempo disponibles, como cuando se suele hablar de lo que son los recursos renovables y los recursos no renovables. Por ejemplo, la extracción del petróleo para conseguir la gasolina, a partir de este sería una transformación. Sin embargo, no es un recurso que siempre esté disponible, a diferencia de otros como lo podrían ser el oxígeno o el agua, los cuales en sí cumplen un ciclo en la naturaleza. Por otro lado, una población se puede definir como cualquier grupo de la misma especie u otros grupos dentro de los cuales los individuos intercambian información genética, que ocupa un espacio particular y funciona como parte de la comunidad biótica, o sea, propiamente como la parte de la comunidad de los seres vivos. Es decir, es un grupo de organismos de la misma especie que se cruzan entre sí y que habitan en una área geográfica determinada en un tiempo determinado. Así que en sí, ¿cuáles son los recursos esenciales para una población? Pues bien, aquí tenemos que hacer una división, puesto que los recursos usados por cualquier población, ya sea animal o vegetal, son muy diferentes a los de una población humana. Esto claro en relación a la cantidad y por el tipo de recursos que utilizamos. Si nos ponemos en contexto, está la competencia biológica, es decir, la actitud que toman ciertas especies animales por la presencia de otras, por lo cual existe una limitación de un recurso usado por ambos, en pocas palabras, que son necesarios para la subsistencia de ambas especies. Estos recursos podrían ser el alimento, el agua, el territorio o la pareja, que es algo básico para la subsistencia de cualquier tipo de población, en esta incluida la población humana. Desde el inicio de la historia de la humanidad se ha elaborado productos para satisfacer nuestras necesidades, las necesidades de alimentación, de vivienda, de vestuario, de calefacción, entre muchas otras. Para elaborar estos productos, el ser humano primitivo utilizaba lo que eran materiales que encontraba en la naturaleza, proceso que continúa hasta hoy en día. La diferencia es, como ya había mencionado, los recursos utilizados por el hombre son mucho mayores a los usados por las demás especies, puesto que los recursos naturales son elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar y también puede aprovechar. Estos recursos naturales representan además una fuente de riqueza para la explotación económica. Por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y las plantas constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar directamente como fuente para la explotación. Pero la mejor utilización de un recurso natural depende del conocimiento que el hombre tenga al respecto y de las leyes que rigen la conservación de aquel, puesto que hay recursos inagotables, como por ejemplo podría ser el aire y el agua, que son afectados por la contaminación, recursos renovables como la flora y la fauna, pero que se pueden extinguir debido a la sobreexplotación de alguna especie, y los recursos irrenovables, que son el gas, el petróleo y algunos otros metales. Para entender esto existe la huella ecológica, que es una herramienta de contabilidad ambiental, la cual nos ayuda a analizar la demanda de la naturaleza por parte de la humanidad. La huella ecológica de una población determinada es el área biológicamente productiva necesaria para producir recursos que consume y absorbe los desechos que genera dicha población,
Y dado que los habitantes de cualquier sociedad utilizan recursos de todo el mundo, la huella ecológica suma y estima el tamaño de las diversas áreas utilizadas, sin importar el lugar en el cual se pueda encontrar. En sí se trata de un cálculo. Todos tenemos diferentes estilos de vida y necesitamos de la naturaleza para proveerlos. En realidad lo que no necesitamos son estos estilos de vida. La huella ecológica exacta o no nos ayuda a darnos cuenta de la idea de cuánto terreno y espacio marino es necesario para producir todo lo que consumimos y tiramos a la basura, aunque el cálculo de la huella ecológica se determina en complejas fórmulas matemáticas, basa sus resultados en la observación de los siguientes aspectos. Primeramente, la cantidad de hectáreas utilizadas para la urbanización, generar infraestructura y centros de trabajo. En segunda, hectáreas necesarias para la producción de alimentos vegetales necesarios. Como tercera, superficie necesaria para el pasto, que son alimentos de ganado. Superficie marina necesaria para producir el pescado y hectáreas de bosque necesarias para asumir el CO2 que provoca nuestro consumo de energía. Aunque los efectos de nuestra huella suenan trágicos, todavía tenemos opciones para curar nuestros daños. Algo inmediato es el uso de las 3 R's, lo que significa reduce, reutiliza y recicla. Seguimos profundizando un poco más entre los recursos que necesita el ser humano, podemos ver que estamos en una constante competencia con las demás especies. Esta competencia biológica entre ambos se hace por medio de mecanismos. Vamos a explicarlo detenidamente. El tipo de competencia por mecanismo se explica en la competencia ecológica. Esto es solo un ejemplo, pero en la especie humana las que tienen mayor repercusión hacia otras especies sería la competencia por interferencia y la competencia por la explotación. La competencia por interferencia sucede cuando un individuo interfiere directamente con la obtención de alimento, supervivencia, reproducción de otro por medio de actos de agresión o de otro tipo, o cuando directamente impide su establecimiento en una porción del hábitat. La competencia por explotación ocurre de forma directa, cuando se compite por el consumo de recursos limitados común se actúa como un intermediario. Así el uso de recursos por unos causa la escasez de otros. También se produce como la competencia por el espacio, que deja sin espacio vital a uno de los competidores. Sobre la explotación de los recursos y el no dejar asentamiento a las demás especies es el punto de inflexión entre los recursos para la subsistencia de una población animal y una población humana. Ahora vamos a la densidad. La densidad de la población es el tamaño en conjunto respecto a una cierta unidad de espacio. Se determina y expresa generalmente como el número de individuos o biomasa de población por unidad de área o volumen. Por ejemplo, 200 árboles por hectárea. Podemos tomar otras variables, como por ejemplo puede ser la natalidad, que es la capacidad de incremento de la población, y la mortandad, que es el término que hace referencia a la muerte de individuos de la población. Por ejemplo, las causas de mortandad que se muestran en la imagen son un ejemplo de esto: la diabetes, obesidad, accidente, enfermedad del hígado y enfermedades pulmonares. En relación a la naturaleza, las causas son un poco diferentes, como por ejemplo pueden ser la pérdida de hábitat, depredadores o aumento o extinción de un tipo de especie. Entonces, si la mortalidad es pequeña o tanto la población como la tasa de natalidad es grande, podemos comprender que la población va a ir en aumento. En relación a cualquier población, entre más grande sea la población, más recursos serán necesarios para mantener dicha población. En la naturaleza normalmente se llega a estabilizar este aumento de la población, puesto que en la misma se presentan obstáculos, los depredadores o el mismo hecho de no encontrar comida.
Esto está muy relacionado con lo que hablamos acerca de la cadena trófica, ya que una especie en la naturaleza consume y al mismo tiempo puede ser consumida por otra especie que está por arriba de la cadena trófica. Sin embargo, no pasa lo mismo con la población humana y muchas veces la misma puede provocar la extinción de otras especies para su subsistencia o simplemente para conseguir provecho de los recursos que la flora y la fauna puede ofrecer, desplazando de esta forma a las demás especies del hábitat en el cual vivían. En definitiva, los recursos para poder mantener la población, tanto animal como vegetal, son los recursos más básicos que ofrece la naturaleza, como lo pueden ser el agua, el alimento, el espacio o el hábitat donde se puedan desarrollar. Sin embargo, los recursos necesarios para una población humana son mucho más variados, llevando muchas veces a afectar a las demás especies debido a la sobreexplotación. Como aquí podemos ver que en diferentes áreas se puede conseguir diferentes materiales, como por ejemplo el petróleo que se consigue en Estados Unidos, Venezuela y México, el cobre en Panamá y Costa Rica y el hierro en Canadá, Chile y Brasil. Bueno, y aquí terminaríamos la clase de hoy. Por el momento sería todo por hoy, así que nos veríamos hasta la siguiente clase. Pasen un buen día y nos vemos.